Capítulo 6. Incluso así, Shiro Meguri está mirando. Parte 1. Cuando el primer periodo comenzó, miré sobre mi entorno para liberar la rigidez en mis hombros. Por el rabillo de mis ojos, pude ver una figura que parecía Sagami. Le di una mirada a ella. Estaba encorvada, con su mirada mirando hacia abajo. Inmóvil. ¿Qué tipo de impacto tuvo la disputa de más temprano en la mañana en Sagami? Deseo confirmar eso para mí. Hasta ahora, estas disputas siempre han sido confinadas dentro de los límites de la comisión del festival deportivo, pero ahora se había extendido en sí en la vida diaria. Es decir, para Sagami, estas disputas ya habían invadido su vida. Incluso hasta ahora, siempre había estado esperando que el evento de la escuela terminara para que pudiera olvidar el pasado infeliz, y seguir viviendo su vida como si nada hubiera sucedido. No obstante, estas vueltas de eventos, efectivamente, dejaron una cicatriz en ella. Pero si la cosa es bien simple, ¿para qué mierda insistes en tener como amigas a ese par de hueones? Este hecho innegable mostró gradualmente sus efectos sobre Sagami. Las suaves voces habituales de ella tan lamentable habían comenzado a disminuir, y de un vistazo la gente podía decir que ella estaba deprimida. Sin embargo, no pensé que ella era penosa o de risa. Al principio, no le tomé mucha atención a Sagami, a pesar de que yo era una vez el objeto de sus rabietas, pero eso era todo lo que había en ello. Originalmente ya estábamos caminando caminos diferentes. Desde ahora en adelante, todavía probablemente no me cruzaría con ella. Aún así, a pesar de eso, todavía existía la necesidad de observarla. El razonamiento es muy sencillo, o sumamente sencillo. En pocas palabras, ella se parecía mucho a una persona promedio. O mejor dicho, ella era alguien entre aquellos que yo sepa, que más se parecía a un ser humano. Aunque se pueda encontrar algunos de los rasgos bestiales de pureza, ingenuidad, o ternura en Sagami, su astucia podría decirse que es la marca registrada de la humanidad. Limar asperezas con mentiras, jactarse, y poniendo apariencias. Estas eran las acciones que solo los humanos harían. Sin embargo, la forma de hacer amigos de Sagami, así como el método a través del cual se comunicaba estaban más cerca de la de los animales salvajes. Es decir, podríamos mirarla como un animal altamente desarrollado. Por ejemplo, como un bonobo o chimpancé. Los animales mencionados tenían clase y rango. Cuando se reunía con restricciones, escapaban de manera inteligente. Cuando se estaba bajo amenaza, charlaban agitados. En el proceso de la comunicación, se veía a menudo limitado por la condición social, o tal vez la gente siempre había sido cuidadoso de ella. Sagami Minami era una persona. Había aquellos cuya forma de hacer amigos era diferente de ella. Consideremos, por ejemplo, Miura Yumiko. Su camino era el equivalente de una toma de tigre cuando se trata de hacer amigos. Cuando se establecieran las amistades, las colocaría bajo su territorio y las mantendría, tratándolos como a su propio hijo, protegiéndolos y criándolos. Por supuesto, esto era similar a la imagen de la Santa Madre o una madre cariñosa, pero para otros animales era solo un adversario feroz con garras y dientes afilados agudos. Quiero decir, ella es realmente aterrador. Miura y Sagami hicieron amigos, pero su grupo de amigos eran completamente diferentes. No hay bien o mal en esto. Naturalmente, ambas estaban bien. Al igual en cómo la gente tiene diferentes puntos fuertes en este mundo, debido a las diferentes posiciones, los criterios por los que algo está bien siempre están cambiando también. Si tengo que decirlo, sería que tal vez ambas tenían la noción común de que la soledad era mala. La clase 2F tenía tales pensamientos en mente, y un aire mortal llenó el aula. Una manera de describirlo sería como el monte en las Cebanes. El arbusto se refiere aquí a la selva, no al presidente. Por cierto, el bosque aquí tampoco se refiere a la cantante que discutió con su autor, sino un lugar donde crecen los árboles. Por cierto, tampoco se refiere a la bomba de espíritu asterisco, pero no sería erróneo decir que todo el mundo se empobrecía actualmente de su energía. Asterisco, Bush igual a George, Bush igual a bosque. Bosque, en JPN, Mori, igual a Shinichi Mori, la cantante.
Lugar donde crecen los árboles igual a, recolección de energía, por la bomba espíritu, en esta sociedad civilizada altamente desarrollada, un hombre relajado como yo solo podía observar en silencio ante la repentina aparición de este entorno altamente tenso, salvaje y extranjero. El hombre, que es realmente salvaje. El salvaje que el National Geographic sigue hablando está apareciendo justo enfrente de mí. Maldición, la situación actual es tan mala que creo que incluso los animales en el zoológico son mucho más dóciles. De alguna manera, sentí que mi vida estaba en riesgo solo por estar en este lugar. Es probable que sea lo mismo para todo el mundo, así que había un olor de la sed de sangre en el aire. El incidente que ocurrió esta mañana había traído consigo una sensación extraña de la tensión en el aula. La razón de ser de Miura y Sagami. El hecho de que estas dos no se vieran a los ojos no había cambiado, pero la diferencia de poder entre las dos se había vuelto aún más pronunciada. Los tigres son los reyes de la selva, no son los leones. Un mono era más que un residente de la selva. Una población común no podía limitarse a esperar a la altura de la fuerza de un rey glorioso. Normalmente, habría esta charla constante, incluso durante las horas de clase. Hoy, sin embargo, era totalmente tranquilo. Solo el sonido ocasional de Miura golpeando la mesa con sus uñas se podía oír. Había incluso el nerviosismo ocasional que uno tenía cuando estaba a punto de toser. No importa de quién se trataba, nadie miraba ya fuera a Miura o el blanco de su ira, Sagami. Nadie tenía la intención de asociarse con alguna de ellas, y ellas tenían la idea de que era mejor no agitarse aún más. Esto era especialmente cierto para Ayama, Yuigahama, y Evina, quienes sabían mejor que nadie lo que se debía hacer en esta situación. Porque eran amigos de Miura. Por lo tanto, nadie se molestó en ir y hablar con ella. Bueno, solo añadiría más leña al fuego si le preguntas a alguien que está enojado el por qué está enojado. Incluso si esa persona sabía si tu pregunta surgía con cuidado y preocupación. Hay un dicho que dice, un hombre sabio se mantiene fuera de peligro, y así los más inteligentes no se acercarán a los demás sin ninguna razón en particular. Al estar en contacto con otras personas sería equivalente a sembrar las semillas de problemas. Por lo tanto, los que están solos son los sabios, un modelo de inteligencia. Aún así, una cierta cantidad de tiempo había pasado desde la mañana hasta la hora actual. La clase más o menos reanudó su charla habitual. No, tal vez solo estaba con ganas de pasar el día como siempre, tratando de decirse a sí mismos que hoy era como cualquier otro día, fingir que no había pasado nada en absoluto. Este tipo de autoengaño es bastante importante. Sin embargo, ya que no había necesidad de que yo hiciera una cosa así, podía sentir la falta de brillo de la clase, hasta el punto en que era espeluznante. Si la relación de uno con el otro era buena difería por completo de una persona a otra. Sin embargo, los que estaban realmente cerca de Sagami no se preocuparían por eso en un punto en el tiempo. Eran solo aquellos con quien no estaba muy cercana quienes mostraron atención hacia ella. A pesar de ello, en realidad no trataban de mantener una conversación con ella o acercársele. Se podría decir que ella estaba sola en parte debido a la bondad de los demás, o tal vez era completamente debido a la bondad. Al igual en cómo el sol sale todos los días, el aula probablemente volverá a su estado normal con el tiempo suficiente. Miura ya había vuelto a su estado habitual, conversando con indiferencia tanto con Yuigahama y Evina-san. Al darse cuenta de esto, di una mirada sobre la clase. Sagami había dejado en silencio la clase. A pesar de que ya era tiempo de descanso, parecía que no tenía intención de quedarse atrás con sus amigas a chismear y hablar mal de los demás. A principios de esta mañana, se había metido en una pelea con Haruka y Yuko. Al haberlo presenciado un gran grupo de personas, el orgullo de Sagami probablemente tuvo un gran golpe desde eso. Hay momentos en que la gente buscará activamente estar sola. ¿No es un poco demasiado egoísta de acabar decidiendo que quieren estar solo cuando es conveniente para ellos? Normalmente, se estarían burlando o mirando hacia abajo a los solitarios. Sin embargo, aquellos que verdaderamente buscan la soledad tienen su propia manera de hacerlo. Por lo menos, no actúan para recibir la piedad de los demás, o con la esperanza de obtener la preocupación de los demás.
Si lo hacen, solo bajarán su propia autoestima. Era similar a anunciarle al mundo que si nadie los reconociera, no tenían razón de existir. Ahora mismo, los amigos de Sagami habían tratado de hacer una desenfadada charla con la inusualmente tranquila Sagami. Sin embargo, Sagami dio una sonrisa indefensa en su lugar. Hay algo que tengo que hacer. Con eso, se deslizó en silencio a lo lejos. Esto era totalmente diferente de sus acciones habituales. Manteniendo su distancia de las personas, manteniendo una distancia de ellas. Esto era muy diferente de la habitual Sagami que conocía, hasta hace poco, había estado tratando de captar la atención de los demás o buscar las expresiones de gratitud de los demás. Me quedé muy sorprendido por este cambio repentino y mis ojos la seguían en cada movimiento. Permítanme repetir esto una vez más, la gente no cambia tan fácilmente. Eso es lo que creo. Si alguien pudiera cambiar eso fácilmente sobre cualquier motivo trivial, entonces, probablemente no serían los verdaderos ellos. Las personas egoístas, así como los autoconscientes, siempre lo rechazarían a cambio. Todos los humanos, por defecto, deseaban proteger su propia identidad. Si cualquier persona todavía deseaba cambiar, entonces solo había una razón. Eso sería porque se romperían en pedazos después de caer desde una gran altura, y experimentarían cierto dolor por primera vez. Por lo tanto, instintivamente, cambiarían para evitar experimentar el mismo dolor de nuevo. Si lo hicieran, no sería más que una fachada para engañar a la gente haciéndole creer que uno había crecido. Sin embargo, lo hace habitualmente que finalmente se convierte en una parte de ti. Solo podemos determinar el carácter de una persona a través de sus acciones por sí sola. La crítica objetiva serían críticas a sus acciones. Por lo tanto, por instinto, utilizarían sus acciones para tratar de cambiar la opinión de otros hacia ellos, a pesar de que su verdadera naturaleza no podría haber cambiado en absoluto. ¿Qué es esto? Madre Teresa. Tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. No estoy de acuerdo con esto, conozco muchas personas en donde me incluyo que no porque dicen una cosa, significa que actúan así, el mundo no siempre actúa por una lógica escrita estimado, palabras verdaderamente dignas de la madre. Tales grandes palabras. Madre de seguro que es maravillosa. Motel Ranch es increíble. Los suaves cumplidos son geniales. Madre Ranch se refiere a un parque temático con un rancho como tema en Chiba. Juzgamos a una persona basándose en su rendimiento. Palabras, acciones, hábitos. Las personas que nos rodean juzgan a los demás en base a eso. Entonces, me pregunto, ¿qué significa exactamente el cambio de Sagami en sus acciones? Parte 2. Hoy era el día en el que se prevé que una reunión con la totalidad del comité deportivo se llevaría a cabo. Los puntos clave de la discusión eran comprobar el progreso del festival deportivo, así como para discutir los posibles problemas que pudieran surgir. Sin embargo, pensando en lo que pasó esta mañana, tuve una sensación incómoda, incluso antes de que comenzara la reunión. Sentí que no iba a progresar sin problemas en absoluto. Maldición, incluso mi pelo estaba reaccionando a esa inquietud dentro de mí, moviéndose ligeramente. Después de la escuela, caminaba hacia la sala del comité. Me preguntaba si era debido al hecho de que la biblioteca y el personal de la sala estaban cerca que sentí que el lugar estaba inusualmente abarrotado. Ahora, los estudiantes que caminaban a lo largo de este corredor nunca se habrían imaginado que no era más que una de las paredes lejos de las personas que estaban discutiendo acerca del festival deportivo. De hecho, hubiera sido extraño si alguien siquiera supiera de la existencia del comité del festival deportivo. Incluso en un comité que pocos conocían, yo todavía iba a tratar de ocultar mi propia presencia. Tal era mi personaje. Todo el mundo, este es Ninja Ikigaya. Pues bien, en lugar de hablar acerca de cómo ocultar mi presencia, sería más correcto decir que no tengo ningún interés en ello. Hachiman sabe. El súper solitario tranquilo se lleva muy bien con todo el mundo. Porque ellos no solo pueden llevarse bien conmigo,
sin embargo, incluso si tuviera que borrar cualquier indicio de mí, alguien se fijó en mí todavía. Esa persona era Hiratsuka Sensei, quien acababa de salir de la sala de profesores y ahora estaba caminando hacia mí. Cuando me di cuenta, levantó la mano ligeramente, a la que asentí con la cabeza en respuesta. Caminamos hacia el otro, y cuando estábamos a una distancia en la que ambos podíamos oírnos claramente entre sí, Hiratsuka empezó a hablar. Ikigaya, hay una reunión hoy. Ah, sí. Le respondí mientras le daba una ligera mirada a la sala de reuniones. Hiratsuka se detuvo un poco antes de continuar. En este momento, hay algo que tengo que hacer hoy, así que no puedo estar allí. Ya veo. Si ese es el caso, entonces nos faltaría otra persona que pudiera controlar a la multitud. La sensación desagradable por delante comenzó a crecer. Mi radar Hachiman ya estaba a 3 bares. Ahora que lo pienso, la expresión 3 bares se utiliza raramente hoy en día. Recientemente, todos los teléfonos inteligentes tienen 5 barras de recepción o menos. Sin embargo, el indicador de recepción no refleja realmente la recepción real que se estaba haciendo. ¿Qué está pasando? Casi al mismo tiempo, los de segundo año necesitan continuar con sus actividades, ¿verdad? Tengo mucho trabajo que hacer también. Tengo que atender a los asuntos relativos a la excursión de la escuela también. Entonces, hay otro evento importante esperándome. En serio, porque está todo el trabajo viniendo por mí. Hiratsuka suspiró con cansancio. Ah, esto es un signo de lo que vendrá después. Va a disparar algo acerca de las líneas de todavía soy joven, por lo tanto, todo el trabajo. Sin embargo, no voy a dejar que lo diga. Cada vez que escucho algo así a partir de ella, sería inevitable que no saliera este sentimiento de piedad que sentía por ella. Por cierto, yo también debería mencionar que también la encontraba bastante linda cada vez que la veía regocijándose por ser capaz de decir cosas triviales de esa manera, por lo tanto, había una clara necesidad de impedir que dijera eso. Decidí entonces, que el que hablaba primero ganaba la mano. Bueno, Sensei, no se esfuerce a sí misma. Es decir, ya se está haciendo vieja. Pues bien, esas palabras se mantuvieron en mí mismo. Yo no quiero ser golpeado por ella. No oyó el sarcasmo en mis palabras, sino que más bien, lo trató como algún tipo de preocupación por mí. Oh no, es raro que pudiera decir tales palabras admirables. Voy a mantenerlas en mente. Entonces, ella me sonrió. Bueno, supongo que ella también sabía que estaba descuidada. Además, no es como si yo no estaba muy preocupado por su salud, por lo que no había ninguna necesidad de corregirla. Sin embargo, mirar su sonrisa directamente era bastante difícil. Aparté los ojos y lo que entró en mi vista estaba al lado de la vista desde la puerta de la sala de reuniones. Ahora bien, deberías darte prisa. Está bien, cuídate entonces. Esas palabras fueron extrañamente embarazosas para mis oídos. Pero pronto comenzó a moverse. Al pasar junto al otro, Hiratsuka Sensei dio unas palmaditas en mis hombros a la ligera. No te fuerces tampoco. No entendía la intención detrás de esas palabras, y así giré la cabeza. Sin embargo, todo lo que vi fue a Hiratsuka Sensei caminando más lejos de mí a un ritmo constante. Como si supiera que yo estaba viendo, ella levantó la mano una vez más, y la agitó. Ah, no se preocupe demasiado por mí. Se está volviendo vieja, después de todo. Parte 3. El ruido en la sala de reuniones era más fuerte de lo habitual. Que Hiratsuka Sensei estuviera ausente durante la reunión probablemente tenía una enorme influencia para esto. A pesar de que podría ser así, nadie en el comité ejecutivo estaba hablando. Eran los ayudantes los que estaban conversando. Si este era el escenario antes del inicio de la reunión real, entonces no había nada extraño en ello. Algunos casualmente charlando aquí y allá después de reunirse entre sí también era normal. Sin embargo, lo lamentable de esto es que la reunión ya había comenzado. Bueno XD. Era como si esta reunión no se llevaba a cabo en absoluto. Por supuesto, como un encuentro entre los estudiantes de secundaria, sin importar lo desmotivados que estaban,
lo mínimo que podían hacer era al menos permanecer en el lugar de la reunión. Sin embargo, esas ondas de suaves chismes, no pudieron evitarse. En medio de todo esto estaban Haruka y Yuko. Ambas eran totalmente como personajes secundarios. Ni siquiera podía distinguir una de la otra. Además, había una multitud de personas que las rodeaban, lo que las hacía aparecer aún más insignificantes que nunca. Realmente tienen ese personaje menor sintiéndose en ellas. En agudo contraste con el comité ejecutivo sentado en un patrón en forma de, los ayudantes se aglutinaron para formar un grupo muy unido. Los dos grupos parecían dos clanes diferentes enfrentándose unos contra otros. Cada clase por favor reporte su progreso actual. En medio del ruido, Sagami había empezado a hablar. Sin embargo, no hubo respuesta de nadie. En primer lugar, vamos a escuchar acerca de la situación relativa a la artesanía. ¿Cómo está progresando la entrada? Meguri-senpai, quien no podía soportar ver la escena por más tiempo, intervino con su propia pregunta. Pues bien, si la otra parte no tenía ninguna motivación en absoluto, no importaba cómo se hiciera la pregunta. Las personas que estaban motivadas completarían la tarea correctamente. Sin embargo, en este tipo de situación extrema, si alguien no llegara directamente al punto en su pregunta, si ninguna de las partes específicas fuera el objetivo de la pregunta, no habría ninguna respuesta. Aunque Meguri-senpai dirigió la pregunta a la multitud de ayudantes en general, la que se levantó fue Yuiga-ama. Ah, sí. La forma de la entrada está más o menos allí. Entonces, lo que sigue sería la pintura y decoraciones. Algo por el estilo. Ya veo. Muchas gracias. Meguri-senpai respondió con una sonrisa enorme, pero la expresión de su cara era un poco sombría. Esto era de esperar, por supuesto. Los trabajos manuales relacionados con el trabajo se delegan en la mayoría de los ayudantes y los responsables de todo esto ya habían sido designados. Eso debería haber sido la persona que contestó. Sin embargo, al no contestar, era como si estuvieran tratando de hacer que el comité ejecutivo les echara una mano. No es que no entienda cómo se sienten. Después de todo, el trabajo fue arrojado a ellos en medio de los preparativos para el festival deportivo. Se puede decir que estábamos entrando en una espiral negativa. En este momento, no solo no había ninguna motivación, sino que el sentido de la responsabilidad estaba empezando a desaparecer también. La atmósfera en este momento tenía el toque de solo dame lo que no quieres hacer tú mismo. Entre los ayudantes, estoy bastante seguro de que había personas que estaban pensando, me vi obligado a hacerlo, lo hago por ti. De todos modos, la posición que habían adoptado ahora consistía en que nosotros fuimos los que les pedimos en busca de ayuda. Se había llegado a un estado en el que estaban tratando de hacernos sentir que estaban tomando un poco de su valioso tiempo de sus actividades del club para ayudarnos. Era obvio que el lado tenía la ventaja. Si hubiera algún tipo de premio tangible, tal vez el estado de ánimo podría cambiar un poco. Sin embargo, no éramos capaces de hacer tales promesas. Era este el destino de todos los clubes deportivos relacionados en esta escuela. Siempre se pide que ayuden año tras año para este evento. Puesto que no había recompensas de las que hablar, crear sus motivaciones era naturalmente difícil. Aunque mi piel podría sentir la rigidez en el aire, la reunión debía continuar. Entonces, tenemos el programa especial, ¿cómo van los preparativos? Cuando ella terminó su pregunta, vio en la dirección de Yukinosita. Esta parte era, probablemente, todo hecho por el comité ejecutivo. A pesar de ello, sin embargo, debido a la adición continua de diversas tareas, era toda una hazaña hacerlo todo muy bien. Hemos decidido más o menos en el programa especial de los chicos. También, con respecto al capitán para el Boutaoshi, el equipo rojo ya ha decidido un candidato. A partir de aquí, por favor comuníquense con Ayama-kun para más confirmaciones. Yukinosita le respondió de manera fluida. Bueno, Boutaoshi realmente no requiere muchas preparaciones. Las reglas eran simples también. Solo tienes que decidir al capitán para el equipo y eso es todo. El siguiente problema sería el Chibasen. Con respecto al programa de las chicas.
cuando Yuki Noshita estaba hablando, un ruido fuerte de repente sonó desde en medio de la multitud. Al mirar hacia la fuente de la perturbación, pude ver algunas chicas susurrando entre sí, con las caras casi presionándose una contra la otra. Entonces, una de ellas levantó la mano suavemente. Después de asegurarse de que estaba levantando su mano, Yuki Noshita asintió levemente con la cabeza. ¿Ocurre algo? Por favor, habla. Al echar un vistazo más de cerca, me di cuenta de que la chica que acababa de ser instada a hablar era Haruka. Eso, las actividades, del Chibazen. Es un poco. Haruka no miraba a Yuki Noshita mientras hablaba, sino que en cambio observaba las reacciones de sus amigas mientras repartía sus palabras poco a poco. Parecía que esto era una respuesta que había llegado después de discutirla con sus amigas. Esperamos pacientemente a que continuara. De repente, Yuiga-ama, quien estaba sentada al lado de ella, suspiró. ¡Qué casualidad! Me sentía exactamente de la misma manera también. La forma en que hablaba dejó claro que iba a rechazar la idea no importa qué. La razón de esas palabras vagas era porque tenía problemas para ponerlo en palabras reales. Esto era en realidad un rasgo bastante malo. Yo sé que debido a que la mayoría de las personas que conversaban con todos tenían este mismo problema también. Ser un esper es realmente muy malo. Tal vez ella fue obligada por su padre para convertirse en un modelo de desnudos, se refiere a un manga de 1977, Esper Mami. El personaje principal gana dinero por ser un modelo de desnudos, me preguntaba lo que iba a decir a continuación. A pesar de que podría más o menos adivinar el contenido, Yuki Noshita la presionó para continuar. Es un poco. Su mirada aguda de siempre, combinada con su voz fría, congeló el aire a su alrededor. Haruka, quien estaba bajo su intensa mirada, estaba inmóvil de miedo. A pesar de que parecía haberse encogido bajo esos ojos, ella todavía seguía hablando con voz entrecortada, probablemente a causa del apoyo percibido desde su grupo de amigas. Ese, Chibazen. No es eso, al igual que, un poco peligroso. Como ves, el festival estará disponible en breve. Entonces, con la adición de las actividades del club, las posibilidades de sufrir una lesión son bastante altas, así que realmente no queremos hacerlo. Una vez dicho esto mucho, Haruka dejó de hablar y tragó saliva. El silencio que siguió hizo que pareciera que estábamos esperando a alguien. En ese momento de silencio, dudamos en decir algo. Lo que fue sorprendente, sin embargo, fue el hecho de que Sagami fue la primera en responder. Hizo a un lado la silla y se levantó. ¿Por qué dices esto ahora? Su boca se abrió y se cerró, y al final, ningún sonido salió de ella en absoluto. Entonces, miró a Haruka y Yuko, con sus hombros temblando ligeramente. Hemos tenido ese pensamiento desde hace algún tiempo. Tenemos un club después de todo. Tanto Haruka y Yuko miraron hacia otro lado. Bueno, sí que tenían una razón legítima. Durante la tregua temporal que tenían con Sagami, ya habían conseguido estar de acuerdo que le darían prioridad a las actividades del club. También habían expresado que harían todo lo posible para ayudar. Por otra parte, usando eso como excusa, habían logrado llegar a Sagami, así como nosotros, para ser más comprensivos de lo mismo. Lo que quiere decir, que habían conseguido la aprobación de sus acciones de una manera muy legítima. Debió haber sido durante aquel entonces, que deberíamos haberles devuelto el golpe y refutarles. Después de ser indulgente con ellas una vez, ahora estaban tomando las cosas por sentado y tratando de empujarlas. En este momento debía ser el tiempo para reprenderlas fuertemente. Ese país que se proclamaba a sí mismo como la policía del mundo siempre había estado diciendo que había que someter al terrorismo. Bueno, no hay nada inherentemente malo en ello. No deberíamos usar métodos caprichosos para tratar de forzar a la otra parte a que vaya con nuestros propios fines egoístas, después de todo. Colé una mirada en dirección a Meguri-senpai, tratando de ver lo que sería la respuesta del comité ejecutivo. Al darse cuenta de mi mirada, sonrió y asintió con la cabeza. Entonces, miró a Sagami. Parece que ella lo estaría dejando en manos de Sagami. Sagami actualmente se mordía los labios. Sin embargo, esto ya se ha decidido.
Por último, Sagami, negándose a ceder a ellas, pronunció esas palabras. Sin embargo, su voz se hizo más suave con cada palabra. Tanto Haruka y Yuko la miraron antes de devolver su mirada a los alrededores. Después de intercambiar una mirada con los otros, miraron a Sagami una vez más. Es cierto que ya se ha decidido. Pero, si la idea es equivocada, en primer lugar, creo que debemos corregirla ahora. De hecho, después de pensarlo un poco con cuidado, creo que este debería ser el camino. Ambas de sus frases sonaban como si las hubieran preparado de antemano. No, apuesto a que efectivamente habían pensado en esto de antemano. Era precisamente por eso que la disposición de los asientos era de tal manera. Era natural tratar de reunir a aquellos que tenían opiniones similares, y ellas tenían asientos cerca de la otra. A la vista de la presión, el uso de los números para acabar con sus oponentes era el método más simple. Antes de que la reunión incluso hubiera comenzado, o quizás durante la reunión, uno solo necesitaba quejarse y hacerse eco de lo poco satisfactorio. Si lo hace, hará que poco a poco los demás sientan la misma manera también. Esto era natural. Ya se trate de Sagami o el comité ejecutivo, en general, todo el mundo debía estar algo descontento con nosotros. Las personas estaban obligadas a ser infelices en la noción de ser usadas. El poder destructivo de hablar mal de los demás era multiplicativo. Al igual en cómo conseguir esos juegos exponencialmente más difíciles. Probablemente se podría decir que tenía un efecto sinérgico. Incluso si la infelicidad de cada persona era pequeña, su infelicidad combinada no era algo que se debía subestimar. Sin saberlo, las personas comenzarían a sucumbir a la ilusión que de alguna manera eran revolucionarios o cruzados justos que corregirían los errores de los demás. Cuando conoces a alguien que tiene una ideología similar a la tuya, serías capaz de justificar tu forma de pensar, aunque puedan estar mal para empezar. Si el pensamiento de todos era lo mismo, todo el mundo iría a ciegas asumiendo que tu propio pensamiento era correcto. Estaba pasando ahora mismo, en este preciso instante. Debido a que las personas estaban usando sus observaciones anteriores como una excusa para rechazar nuestras propuestas, así como para buscar la ayuda de todos, los que estaban actualmente infelices sin duda, eran ansiosos por decir algo ahora también. Usando estas observaciones para demostrar el hecho de que también había otros que se sentían descontentos, y dejar todas estas personas infelices de pie a su lado. Con el fin de evitar que esto sucediera, el comité ejecutivo debía demostrar sus fuertes habilidades de liderazgo, y derribar las opiniones Haruka y Yuko completamente. Al igual que en el mundo de los animales salvajes, hay que mostrar la otra cara que es la parte más fuerte. Si era Yuki Noshita, esto era probablemente lo que haría. No importaba lo mucho que hubiera tenido que retorcer sus palabras, ella definitivamente se reprimiría, aquí y ahora. Si fuera Yuigahama, ella sonreiría y brillaría durante todo el asunto, y en medio de palabras como, y yo como que creo que. Buscaría aberturas para iniciar una negociación. Cualquier ruta que uno decidiera tomar, ambas eran igualmente válidas para hacer frente a la situación actual. Sin embargo, antes de poder actuar, Sagami ya había empezado a hablar. En este momento, incluso si fueras a decir algo así. Sagami murmuró débilmente. Su rostro no se veía muy bien, probablemente fuera de malestar. Balanceándose hacia adelante y atrás, como si pudiera caer en cualquier momento, se sentó una vez más. Al igual que, el escenario está listo ahora. Viendo cómo Sagami, la jefa del comité ejecutivo, cedió a la presión, las reclamaciones y quejas se extendieron a lo largo de toda la habitación como las ondas en una superficie de agua. El Chibazen es peligroso. Alguien dijo eso en voz muy baja. Yo no sé quién, pero era otra persona que no era Haruka y Yuko. Luego, otras personas intervinieron en el asunto también. Es demasiado cerca del festival. No hay tiempo para preparar los trajes tampoco. Si nos lastimamos, tomará la responsabilidad. Pero qué minas más colorientas Bjoon la cagaron. Pobrecitas, no se vayan a romper una pierna. Las voces venían de todas las direcciones. Esto era como encender un fuego en la naturaleza. Después de la pequeña brasa inicial,
pronto se convertiría en un infierno crepitante. Cualquiera podía abrir la boca a voluntad o simplemente seguir lo que otros ya habían dicho. La situación actual estaba mucho más allá de la salvación. En la sala de reuniones, que en la actualidad se abrumó con quejas y preguntas, el sonido de las manos aplaudiendo sonó. Silencio. Atención. Parecía que la persona que había aplaudido fue Meguri-senpai. Ahora estaba de pie arriba. Estamos muy claros sobre las dudas que cada uno tiene. Vamos a pensar en las soluciones. Con su anuncio, la sala de repente se quedó en silencio. Como era de esperar de alguien que se había acostumbrado a este tipo de escenas. Su respuesta a la situación era rápida como un rayo, y se desactivó la escena en un instante. Bueno, es como se suele decir, es mejor prevenir que curar. Si era posible, evitarlo en una fase anterior hubiera sido más deseable. Meguri-senpai probablemente había querido probar a Sagami, de ahí la razón de su silencio en este momento. Espera, eso significa que las dos eran de la misma opinión. No hay una razón para quejarse de su interferencia solo ahora entonces. Meguri-senpai continuó, con el fin de detener posibles reclamaciones, de todos modos, por favor continúen con sus otras tareas. Sin embargo, las personas presentes estaban ahora mirando la una a la otra, susurrando aquí y allá. Parecía que todavía querían continuar discutiendo el tema anterior. Una vez más, le di a Meguri-senpai una mirada de sospecha. Aunque era obvio que Haruka y Yuko estaban tratando de ser inteligentes hace un momento, yo no podía afirmar que sus preocupaciones no tenían razón. Era de hecho el trabajo del comité ejecutivo supervisar los asuntos relacionados con la seguridad. Sobre todo porque la gran reunión se acercaba, las preocupaciones de todos sobre la seguridad podían ser entendidas. Sin embargo, si ese es el caso, entonces podríamos incluso no ser capaces de mantener un normal encuentro deportivo. Chocarías con las cosas cuando caminaras y tropezarías cuando corrieras. No importa lo que hiciéramos, está la posibilidad de que podrías hacerte daño. Mientras sigas vivo, continuaríamos haciéndonos daño. A pesar de que puede ser así, no tendría sentido hablar de este tipo de principio o idealismo. En este momento, si no podríamos decir algo para calmar sus temores, probablemente no oiríamos el final de este asunto. Todas las personas presentes estaban ahora mirándonos. Sus miradas eran una mezcla de insatisfacción, desprecio y menosprecio. Aunque hemos dicho que íbamos a pensar en ello, ya que aún tenemos que darles una respuesta clara sobre cómo íbamos a resolverlo, es probable que nos vean como inútiles. Para estar siempre insistiendo en detalles triviales, sin embargo, nunca capaz de dar soluciones a los problemas importantes, realmente parece que ser una especie de inútiles senpais que carecen de cualquier capacidad de liderazgo. Sin embargo, subestimarnos sería realmente una mala cosa para ellos. Cuando se enfrentan con este tipo de actitud provocativa, había alguien entre nosotros que detestaba perder, que siempre se tomaba las cosas muy en serio. Por otra parte, también tenía mucho talento. Yuki Noshita siempre había estado doblando los brazos en silencio hasta ahora. Sin embargo, ahora había desplegado sus brazos y levantado la mano. Yuki Noshita-san, por favor. Meguri-senpai llamó el nombre de Yuki Noshita, a lo que ella silenciosamente empujó su silla y se levantó en silencio. Entonces, se dirigió a la parte delantera de la pizarra y tomó un marcador. Con respecto a la situación actual, hay varias medidas eficaces. Todas las miradas se centraron en ella ahora, esperando a ver lo que iba a escribir. Cuando ella llevó el peso de su mirada, ella continuó escribiendo, el marcador silbó a través de la pizarra. En primer lugar, sería muy importante contar con algunas personas que sean el personal de primeros auxilios. Entonces, deben cooperar con los bomberos locales. Deben asegurarse de que las reglas del juego se cumplen rigurosamente, y dispensar castigos para cualquiera que las viole. Por supuesto, esto significaría que sería necesaria mano de obra adicional. Mientras recitaba su propuesta, ella continuó escribiendo en la pizarra. Todo el mundo tenía la boca cerrada. Probablemente porque se veía tan poco preocupada sobre lo que acababa de ocurrir. Entonces, después de que ella había escrito un poco más,
se giró otra vez rápidamente hacia nosotros. Vamos a establecer quién será el personal de primeros auxilios al discutir con el profesor de gimnasia. En cuanto al asunto con los bomberos, debemos dejárselo a la escuela antes de escribir una propuesta para ellos. Meguri-senpai miraba a Yukinosita y asintió con la cabeza. Teniendo su idea aceptada tan rápidamente, Yukinosita rápidamente continuó, sin dejar que nadie le interrumpiera. En cuanto a las normas, necesitamos que sean escritas con claridad y dejar que las reglas se distribuyan antes del evento real. Entonces, vamos a contar con la ayuda y supervisión de los profesores. Esto debería ser suficiente para evitar cualquier tipo de jugadas peligrosas que los estudiantes puedan hacer, creo. Cosas que explican paso a paso eran sin duda el estilo de Yukinosita. Las personas presentes también estaban investigando todas y cada cosa que ella había escrito. Echando un vistazo alrededor, no había uno que parecía estar susurrando entre sí más. ¿Qué pasa con ella? Ah, sí es así. Sin embargo. Pero. En lugar de decir que era un intercambio de opiniones, sería más prudente decir que ellas estaban tratando de obtener la confirmación de la situación actual. Todo el mundo estaba leyendo el estado de ánimo, y a su vez, responderle. Mientras continuaban conversando usando tales palabras altamente contextuales, su atención finalmente cayó sobre Haruka y Yuko, quienes se habían opuesto por primera vez a la idea. Entonces, las dos se miraron unas a otras, y esta vez, Yuko tímidamente levantó la línea. Sin embargo, esto no garantiza absolutamente. Ella parecía tener miedo de Yukinosita, sus ojos estaban mirando sobre los pies de Yukinosita, solo ocasionalmente miraban directamente a Yukinosita. A pesar de bloquear ojos con ella, Yukinosita no vaciló, sino que simplemente continuó mirando a Yuko con esa mirada fría y clara. Entonces, la voz de Yuko se desvaneció gradualmente. Sin embargo, esto no debía suponer en el sentido de que ella se había retractado de su declaración. En este momento, no estaba más que gimiendo en voz baja. Como si un asunto tan simple podría resolverse con la sola lógica. Incluso si se desenredaba una cuerda, siempre que un punto de torsión quedara, entonces simplemente se enredaría una vez más. El silencio continuó durante bastante tiempo. En realidad, no fue tan largo, pero la tensión en el aire hizo que apareciera de ese modo. Haruka realmente no echó un vistazo a la vez, pero sin embargo, poco a poco dijo, es cuestión de tiempo. Al enterarse de eso, todo el mundo empezó a mirar sus relojes también. Ah, de todos modos, ya que ahora tenemos un plan, entonces, vamos a... Yuigahama tiró suavemente de las mangas de Yukinosita. En efecto. Vamos a hacer un poco más para ver si podemos pensar en aumentar la seguridad un poco más. Vamos a despedirnos entonces. Gracias por su duro trabajo, todo el mundo. Los que todavía tienen trabajo sin terminar, por favor, quédense. Meguri-senpai se hizo cargo de Yukinosita e hizo sus observaciones de despedida. Gracias a esta voz agradable, la tensión en el aire desapareció en un instante y el estado de ánimo volvió a la normalidad. Los que aún tenían trabajo que hacer irradiaban un aura de pereza. Tanto Haruka y Yuko desaparecieron rápidamente. Un poco más siguiéndolas por detrás. Puesto que ahora era el pase de oro de por el bien de no interferir en nuestras actividades del club, no podríamos usarlo en su contra. Las personas que permanecieron las vieron salir. Los miembros del comité ejecutivo suspiraron. Sin embargo, definitivamente no era un suspiro de alivio. Más bien, fue un suspiro de resignación. El problema era más profundo de lo que se podía haber imaginado. Durante la reunión, después que el trabajo había terminado para las personas debido a las limitaciones de tiempo, todavía no habíamos resuelto un solo tema. Al final, el comité ejecutivo también se encontraba en un estado en el que íbamos a tener que trabajar más duro. Con la cantidad de tiempo que quedaba, y la falta de mano de obra, así como la adición de este nuevo problema de seguridad, sentí que nunca seríamos capaces de ponernos al día. Dado que se había reducido el número de personas, pudimos sentir la brisa fresca de otoño soplando desde las ventanas abiertas. Si el viento pudiera pasar fácilmente a través de la zona,
quiere decir que había poca gente en el área. Eso era lo que contemplaba mientras contemplaba mi entorno de trabajo patético. Parte 4. Nota del editor: este capítulo se fusionó con el capítulo 6 del volumen recopilatorio 6.5, pero es el capítulo 2 del volumen alternativo 6.75. El título es Tranquila, Kawasaki hace una investigación. Continuamos haciendo la entrada y el tablón de anuncios, así como la recogida de mástiles de banderas, cuerdas y otros diversos materiales. Después de que se hizo eso, cumplimos en nuestra lista de tareas pendientes. A pesar de que los trabajos eran bastante sencillos, todavía era un alivio ver nuestro trabajo, finalmente llegando a su fin. Sobre todo porque habíamos aterrizado en este estado actual. El verdadero problema era cuando nos enfrentábamos a un trabajo en el que no podíamos ver su final. Una tarea escrita a mano, gestión de la seguridad del Chibasen, fue escrito al final de la lista de tareas pendientes. Al ver esas palabras, fruncí el ceño. No era solo yo, sino que casi todo el mundo en la sala de reuniones tuvo la misma reacción también. ¿Qué debemos hacer al respecto? Meguri-senpai gimió cuando hizo su pregunta. Yuiga-ama, quien había estado cruzando los brazos y ladeando la cabeza todo este tiempo, parecía estar pensando lo mismo también. Entonces, se rindió de pensar y suspiró. Sin embargo, siento que lo que Yukinon dijo ya es más que suficiente. No hay nada más que añadir. Estoy de acuerdo. Para ser honesto, creo que tendríamos que anularlo si no podemos llegar a comprender. Dije mi acuerdo con Yuiga-ama. Yuki Noshita era probablemente la única que podía llegar a una propuesta de este tipo lógico en un corto periodo de tiempo. De hecho, era admirable. Sin embargo, si la propuesta no pudiera obtener la aprobación del otro, entonces ya no era un problema del bien y mal. Todo este problema comenzó como resultado de emociones que habían salido de control como resultado de la animosidad hacia el comité ejecutivo, así como de Sagami. Poniéndolo de esta manera hizo parecer el problema como infantil, pero era simplemente la naturaleza humana en el trabajo. Las emociones de la gente son difíciles de controlar. Habría momentos en que un acto de impulso podría conducir a un desastre. Si la curiosidad mató al gato, entonces, las emociones serían lo que mataría a los seres humanos. De repente, Sagami dejó lo que estaba haciendo y dijo en voz baja: tal vez sea mejor que lo deje. Era algo inesperado escuchar eso viniendo de ella. En comparación con la Sagami del pasado, su tono de voz ahora sonaba más sincero. Eso era probablemente porque ella no estaba hablando con nadie en particular, sino que solo estaba dándole vueltas al asunto. No había ninguna intención de reconocerse a sí misma en esas palabras. Nadie respondió después de que ella expresó su duda. En la sala de reuniones en silencio, el sonido de los brazos de Yuiga-ama rozando la ropa mientras se cruzó de brazos se podían escuchar. Probablemente. Pero vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos a él. En el pasado, Yuki Noshita había dicho algo similar antes también. Sin embargo, esta vez no había nada de ese matiz irritable en ella. La suave voz de Yuiga-ama hizo que uno se sintiera como si estuviera preocupado por Sagami. Sagami parecía haber sentido lo mismo, y tenía una mirada resignada mientras sonreía con amargura. Al parecer, había sentido su propia impotencia en todo este asunto. Es verdad. A pesar de que tú no pudieras esa vez, no significa que no habría una próxima vez. Tal vez, ellos lo entenderán algún día. Ya veo. Escuchando las palabras de Yuiga-ama, Sagami asintió con la cabeza sin poder hacer nada. Sin embargo, ella probablemente no le creyó el argumento poco convincente. Sagami ya había renunciado. Ya fuera como presidenta o tratar de conseguir que Yuko y Haruka la entendieran, había renunciado a ambos. Si incluso pensara de esa manera, entonces no se podía hacer nada. En primer lugar, Sagami no lo tenía en ella por estar por encima de los demás de todos modos. Esto se hizo claro para mí después del festival cultural. Qué hermoso es cuando la terapia de Soka hace cambiar a las personas, siempre lo he dicho, es lo más efectivo siempre. Esta vez, la petición que había recibido era hacer al festival deportivo un éxito, así como para dejar que Sagami pensara en una manera de restaurar el estado de ánimo de la clase 2F.
Si Sagami no estaba molesta de ninguna manera, ella probablemente tomaría un breve descanso para calmarse. Por supuesto, después que una cierta cantidad de tiempo ha pasado, probablemente continuaría hablando mal de otros en un intento de justificar sus acciones en el pasado. De hecho, si tuviéramos que tener en cuenta el carácter de Sagami, probablemente sería lo que haría. Aún así, deberíamos ser capaces de mantener a Sagami cerrando su boca por el momento. Cuando recibimos la renuncia de Sagami, arrancamos a toda marcha para tratar de salvar el festival deportivo, y tratar de cumplir con la solicitud. Esta no era la mejor manera, pero al menos era razonable. De hecho, para que todo el asunto cayera en este estado, era probablemente el límite en cuanto a lo que podíamos hacer. Mientras pensaba, de repente oí el sonido de una silla siendo empujada. En cuanto a la fuente, pude ver a Yuki Noshita reajustando la posición de la silla. Hasta ahora, había estado cruzando los brazos y tenía los ojos cerrados. En este momento, sin embargo, había enderezado su cuerpo, y estaba mirando directamente a Sagami. Pero, ¿estás segura de que va a ser mejor? Sagami levantó la cabeza con desconcierto escrito en ella. Parecía incapaz de comprender el significado de esas palabras. Sin embargo, Yuki Noshita no parecía tomarlo en cuenta a medida que siguió adelante. Puede que no sea un próxima beso algún día. Las palabras de Yuki Noshita eran muy frías y afiladas como una espina, pero su voz era suave. Fue debido a esto, que Sagami no podía hacer nada más que guardar silencio. Si ella hubiera dicho algo provocador, tal vez podría haber conseguido una réplica feroz a cambio. Sin embargo, no había nada que se podría hacer cuando uno de ellos recibiera el calor durante los momentos en que se hacen daño o sufrimiento. Eso fue debido a que el sufrimiento de uno ya había sido presenciado por otros. Debido a que tal acción del resto ya había demostrado cuán patética era la propia existencia. Del mismo modo, era porque ella ya se había dado cuenta de que ella era alguien que solo fue salvada por la suavidad de los demás. Alguien que no podía hacer nada. En lugar de cargar con todo eso ustedes, probablemente sería más fácil si uno simplemente empujara las responsabilidades a los demás que no podían entender la situación. Sagami se mordió los labios. El hecho de que ella era incapaz de decir antes de que quería renunciar en esta etapa era una indicación de que todavía no era suficientemente madura. Sin embargo, al mismo tiempo, ella no dijo que quería continuar en cualquiera de los dos, mostró que tenía una idea clara de la situación actual. Para ser honesto, teniendo que llegar a esta etapa de si Sagami permanecía como presidenta o no era ningún problema real. Acabaría significando un trabajador menos. Ahora se trataba de un problema complicado que requería mucho más que solo la capacidad de liderazgo para resolverlo. Para decirlo más claramente, significaba que Sagami no era necesaria, de todos modos, la presidenta o no. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que todo continuaría sin problemas si Sagami se fuera. Era demasiado tarde para eso. Incluso si Sagami renunciara ahora, el problema no se resolvería. Tal vez la otra parte podría estar en un mejor estado de ánimo, si eso llegara a suceder. Si el deseo de la otra parte fuera mucho más simple, como meramente infelicidad hacia Sagami, este problema podría ser fácil de tratar. Sin embargo, tenían una extraña petición complicando el asunto aún más. La gestión de la seguridad y las actividades de los clubes. Aunque podríamos tratar y decirles, ¿por qué hablan de esto solo ahora? Usarían su odio contra nosotros, y construirían algún tipo de argumento emocional extraño. Los argumentos basados en las emociones no tenían ningún mérito real. Al igual que en esta ocasión, habían construido una especie de argumento extraño después de decidir que no les agradaba Sagami o nosotros. Bueno, es cierto que podemos volcar fácilmente sus argumentos. Sin embargo, si no resolvemos los nudos en sus corazones, definitivamente no escucharían. Por otra parte, puesto que se habían armado con argumentos emocionales, el resultado final solo podía ser que todo el mundo sería incapaz de llegar a una solución amistosa. ¿Qué pasaría? Sería que se volvería en una guerra de insultos sin fin. Sagami bajó la cabeza y trató de hacer lo mejor para decir algo. Sin embargo,
después de decir solo una palabra, ella no continuó más allá. Todo el mundo estaba en silencio, esperando a que continuara. Yuki Noshita había cerrado los ojos, en silencio escuchando a Sagami. Yuigahama miró fijamente a Sagami. Mientras tanto, yo estaba acariciando mi cabeza, pensando en cosas estúpidas como, mis uñas están haciéndose muy grandes. Mientras la esperaba. Solo había una persona que hizo algo inesperado. Meguri-senpai tosió, aparentemente a propósito, y poco a poco comenzó a hablar. Creo que Sagami-san ha hecho un trabajo decente. Sagami levantó la cabeza, sorprendida. Tanto Yuki Noshita y Yuigahama tuvieron una reacción similar a las palabras de Meguri-senpai. Esta reacción era demasiado honesta, pero no se pudo evitar. Después de todo, cuando se observaba lo que Sagami había hecho hasta hoy, sería imposible llegar a la conclusión de que Sagami había hecho un trabajo decente. Meguri-senpai, observando la reacción honesta de las dos, parecía algo nervioso mientras agitaba su mano levemente y siguió adelante. Bueno, eso, y, ya ves, a pesar de que la forma en que maneja las cosas no es tan genial. Pero incluso si fuera yo, podría ser que no hubiera sido capaz de manejarlo bien tampoco. Por eso, lo sé, que has trabajado duro. Fue un poco inesperado, pero no era del todo increíble tampoco. De hecho, la experiencia práctica de Meguri-senpai en tales asuntos eran de lo mejor encima de la media, y sus capacidades de liderazgo no parecía que fueran altas. Senpai por sí misma parecía haberse dado cuenta de estos puntos así, y apartó la mirada. Se frotó las mejillas, formando una expresión difícil. No. Hay un montón de otros antes que yo que son extremadamente buenos. Como por ejemplo Aruno Senpai. Al oír ese nombre, Yuki Noshita entrecerró los ojos. De hecho, Yuki Noshita Aruno era alguien que difería de la norma. Su habilidad en el manejo de situaciones eran, naturalmente, de primera categoría. Sin embargo, fue su capacidad de ver a través de las propias intenciones y manipular a los demás que era realmente aterradora. Se sentó directo en la parte superior de la lista de personas que solo se podían esperar a llegar a ser. La gente a menudo me llama una cabeza hueca también. Probablemente es cierto, sin embargo. Ajaja, si yo no hubiera tenido la ayuda de los otros miembros del consejo estudiantil, yo no podría haberlo hecho a través de los años. Cuando terminó de hablar, los miembros del consejo estudiantil tenían lágrimas en sus ojos. Hubo algunos que parecían tan conmovidos que estaban aún diciendo cosas como, oye cuánto es lo que la gente la adora. Sin embargo, podría ser visto desde sus reacciones que Meguri-senpai tenía un poco de gracia en ella. Por el contrario, Sagami no tenía encanto en absoluto. Bueno, vamos a dejar este tema por ahora. Es por eso que yo estaba diciendo, creo que Sagami ha hecho un trabajo decente. Puesto que ya ha trabajado tan duro hasta ahora, ¿por qué no continuar? Meguri-senpai pareció algo tímida, y ella sonrió con timidez. Sus acciones en este momento, junto con su personalidad linda y la forma en que se llevaba bien con todo el mundo era muy encantadora de hecho. Aunque estaba claro que nadie estaba interesado en tener a Sagami permaneciendo en el comité, Meguri-senpai le había dado a Sagami una revisión honesta de su cambio. Es por eso que había decidido dejar que Sagami continuara con este festival. Por lo tanto, era el por qué pudo obtener la adoración de todos los miembros del consejo estudiantil, la razón por la cual hasta ahora, todavía era la presidenta del consejo estudiantil. La cara de Sagami se torció extrañamente. Era probablemente porque era la primera vez que alguien le había dicho algo como eso desde el festival cultural y deportivo. Como última medida, Meguri-senpai añadió en una última pregunta, ¿qué te parece? Sagami asintió con la cabeza. Yuigahama y el resto del consejo estudiantil suspiraron ligeramente cuando vieron esto. Aunque Yuki Noshita no se rompió en una sonrisa, su expresión se aflojó un poco también. Sin embargo, yo no creo que esto era algo digno de celebración. Debido a su elección, Sagami probablemente iba a ser forzada en situaciones más difíciles a partir de ahora en adelante.
Probablemente iba a recordar cómo uno no podría esperar completar una tarea sin hacerse daño. La bondad es un veneno. Al mismo tiempo que estaba siendo curado, la tierra también estaría en una posición muy difícil. Con el fin de evitar que te lastimaras más lejos, escapar era la opción correcta. Ahora, con su decisión, iba en el sentido de que iba a soportar el peso total de cualquier repercusión. Incluso si esta vez el festival podría progresar a lo largo sin problemas, el viejo odio no desaparecería. Ya sabíamos esto. El intercambio de golpes no daría lugar a la amistad. Incluso si se pudiera ocultar la maldad a través de la buena voluntad, la malicia no desaparecería. En los momentos más inesperados, la pretensión se quitaría, y la malicia y el odio subyacente serían revelados una vez más. Por eso, no había mucho punto más en la determinación de Sagami. Sin embargo, sí se sabía sobre esto, pero aún así estaba dispuesta a permanecer en la parte delantera, entonces, había un significado en eso. A la revuelta contra la ignorancia, a rebelarse contra las masas. No voy a rechazar a aquellos que habían decidido seguir el camino del solitario. Por lo tanto, no voy a rechazar esta escena delante de mí, una escena fabricada por la bondad, una escena que era un poco molesta también. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Por lo tanto, decidí mantener mis derechos para mí mismo, y continué empujando el tema a lo largo. En primer lugar, yo no tenía el derecho de evitar que hiciera su decisión. No tenía la tarea de asesorarla de todos modos. Sagami probablemente no buscaría mi opinión tampoco. Sagami había tomado la decisión de seguir siendo la presidenta. Entonces, lo que sigue sería la forma en que íbamos a seguir adelante con nuestros planes y llegar a una propuesta concreta y tangible. A raíz de mi pregunta, Yuki Noshita respondió con rapidez. Ya que no podemos conseguir que este lado renuncie, solo podemos llegar a que el otro lado lo haga. Esta chica está de seguro tan suave como siempre. Este era un plan que respetaba la solución de Sagami. Desde ahora habíamos decidido acabar con los otros, sin signos de amainarnos entre sí, no había otra opción más que aplastar al otro lado. Lo que debieron haber hecho desde el principio, por Dios dábelo en tanto drama de mierda cuando la solución era tan clara, yo estaba de acuerdo con ella. Pero las palabras de Yuki Noshita causaron que Sagami frunciera el ceño. Sin embargo, al igual que hace un momento, no presionando. Fue Meguri-senpai quien continuó. ¿Cómo podemos hacer que los otros lleguen a renunciar? Este era un problema. Tanto Yuki Noshita y yo no teníamos un plan concreto de cómo podríamos lograrlo. Después de un breve silencio mientras pensaba en ello, Yuigahama levantó la mano con timidez. Meguri-senpai asintió con la mano, instándola a hablar. Una forma de persuadirles. Yuigahama no parecía muy segura cuando dijo eso. Pues bien, la persuasión es una idea muy básica. Sin embargo, no era una muy buena idea simplemente tratar de persuadirles en esta situación actual. Es porque habíamos hablado tanto de persuadirlos que terminamos en esta situación. Desde el principio, siempre había estado tratando de usar palabras para persuadir al resto. Desde el establecimiento de los ciclos de cambio, a la edición de dichos turnos a favor de ellos. Sin embargo, seguía siendo en este patético estado con todos los compromisos que hicimos. Meguri-senpai, quien había sido testigo de todo esto de primera mano, así, estuvo de acuerdo conmigo, y asintió con la cabeza fuertemente. Sí. Por lo menos, todavía tenemos la motivación. Si terminamos diciendo demasiado sería un problema si acaban perdiendo interés. Al escuchar la explicación de Meguri-senpai, Yuigahama parecía muy convencida. Entonces, con el ceño fruncido, se cruzó de brazos una vez más. Sin embargo, yo no entendía muy bien. Lo que llamó mi atención fue la palabra, motivación. ¿Qué tanto había llegado a la conclusión de que todo el mundo todavía estaba motivado? No tenía la intención de darle una mano a Sagami, ni consideraba apoyar a Haruka y Yuko. Debido a que ambos lados estaban equivocados. Había una necesidad de corregir ambos. Debemos hacer que todos los ayudantes actuales renuncien. Entonces, vamos a reclutar otros nuevos. Había dicho eso medio en broma.
En otras palabras, era una medio grave también. Las relaciones entre las partes involucradas ya se habían deteriorado, por lo que no importaba lo que hiciéramos ahora. Desde que nuestro lado no planeaba renunciar, debíamos hacer que el otro lado renunciara entonces. Esta era la lógica extremadamente simple. En lugar de crear un caldo de cultivo para futuros problemas, ¿por qué no empezar de nuevo desde cero? Hectómetros. Creo que no tenemos ese tipo de tiempo. Un gran número de arrugas ya habían aparecido en la frente de Meguri-senpai. En particular, una como la forma se había formado entre su frente. Mirando el calendario, a pesar de que pueda parecer que todavía teníamos algo de tiempo, el hecho de que no trabajamos los fines de semana significa que en realidad no tenemos el tiempo suficiente para empezar de cero. Yo también sabía que esta línea de pensamiento no funcionaría. Sin embargo, mirando a la situación actual y la gente que tenemos, no creo que lo haríamos bien. De repente, Yuki Noshita habló. Hay una necesidad de conseguir nuevas personas. Aunque podría decir eso, no creo que fuera factible hacer que cada uno renunciara. No hay ningún significado real si conseguimos que se queden hasta el final y acabar haciendo que ayuden. Es decir, sería mejor hacer que estas nuevas personas se unan a nosotros, estoy en lo cierto. Al oír esto, Yuki Noshita asintió con la cabeza. Ella puso su mano debajo de su barbilla y comenzó a celebrar sus pensamientos. Sí. Tenemos que pensar en la forma en que posiblemente podemos traer de vuelta la velocidad, dado que las personas corrientes solo nos han desacelerado con todas sus excusas y dilaciones. Es decir, incluso si tuviéramos nueva mano de obra, el problema de poder utilizar a los ayudantes actuales todavía permanecía. Después de escuchar todos nuestros pensamientos, Yuigahama levantó un dedo. No importa qué, parece que tenemos que pensar en una manera de cooperar con ellos. Sin embargo, creo que no van a continuar ayudándonos. Sagami respondió, con una mirada de disculpa en su rostro. Eso es porque entienden que nuestra mayor debilidad es nuestra falta de mano de obra. Yuki Noshita suspiró, de repente, y colocó su dedo suavemente contra su sien. Debilidad, Era realmente así. Dado que no había manera de que pudiéramos cambiar el personal ahora, teníamos que tener su cooperación. Si no nos ayudaban, no había manera en la que podríamos hacer las cosas. En otras palabras, el éxito del festival deportivo dependía de ellos, y precisamente por eso, ellos eran capaces de ser más fuertes. Era porque sabían que no seríamos capaces de lograr hacerlo sin su ayuda, por lo tanto, nos podrían amenazar que no les importaba lo más mínimo, aunque no hicieran nada. No tenía ni que decirlo, no era solo uno o dos los que pensaban de esa manera. Esas dos personas se habían reunido compartiendo ideas similares tal como ellos, y causaron que todos se sintieran de esta manera. Si uno se basara en números para ejercer su dominio sobre todos los demás, entonces esa persona es mi enemigo. Si nosotros no cediéramos a sus demandas, no nos ayudarían. Eso era lo soberbio que eran en este momento. Sin embargo, porque les gustaba. Había utilizado mi tiempo libre para ayudar también. ¿Qué derecho tienen para decir lo que quieran, y hacer lo que quieran? Están mirando sobre nosotros. No te atrevas a mirar hacia abajo a la gerencia media. Odiaba cuando la verdad no obtenía lo correspondido, y cuando una motivación adecuada no pudiera pasar a través. Me odio a mí mismo demasiado por tratar de encontrar una razón para que yo pudiera entender mejor sus acciones. Si la otra parte no escuchara razones, entonces nosotros no teníamos que usar la razón como nuestra base para la persuasión. Si la fuerza bruta pudiera funcionar, entonces no habría necesidad de razonamiento. Se habían llevado de rehén al festival deportivo, y por medio de sus acciones nos dijeron que si no les oyéramos, entonces ellos no continuarían ayudándonos en la preparación del festival deportivo. A pesar de que esto no era algo que habían premeditado o querían hacer en primer lugar, parece que este hecho se había vuelto en su intención. Si ese es el caso, entonces solo hay una solución. Vamos a usar la misma táctica que ellos. ¿Qué quieres decir? Yuigahama inclinó ligeramente la cabeza y me miró. El punto del asunto es que ellos están luchando con nosotros por el liderazgo.
Por otro lado, nos quieren sabotear a través de una huelga para lograr ese objetivo. Ellos quieren llevarse el festival deportivo como rehén. Sabotear, porque está repitiendo esa palabra una y otra vez. Su cara parecía estar muy concentrada, como si estuviera pensando en algo. Ella no parecía entender lo que le acababa de decir a todos. Esto no tiene nada que ver con el maíz o patata o incluso saudade asterisco para el caso. A pesar de que sus lecturas son similares, tienen significados completamente diferentes. Asterisco, en japonés, eso es, sauji, lo que es similar a sabotaje, y potaje. Cuando veía a Yuigahama mientras estaba completamente congelada en sus pensamientos, las cejas de Yuki Noshita se fruncieron, y ella me miraba con frialdad. ¿Qué? ¿Quieres llegar directamente al grano? Así que. En otras palabras, ¿qué es lo que va a hacer? Al oír su pregunta, una frase de repente apareció en mi mente y así lo dije. Destrucción mutua asegurada. Con solo escuchar esta frase por sí sola, Yuki Noshita debió más o menos ser capaz de adivinar lo que estaba diciendo. Ella me miró, sus ojos se abrieron y dio un largo suspiro. Fue una sorpresa. Y pensar que serías capaz de salir con una idea. Debo llamarlo una medida ingeniosa fuera de la ley, o ser francamente malicioso. ¿Me estás felicitando? No pude evitar preguntarle eso. Al oír mi pregunta, Yuki Noshita pareció conmocionada y parpadeó varias veces. Ara, ¿no te diste cuenta? No, no puedo. Al oír mi respuesta, la cara de Yuki Noshita cambió y ahora parecía muy feliz. Probablemente no. No es un elogio. En efecto. Ahora que lo pienso, ella nunca había sido aficionada a complementar a otros. Los hábitos son una cosa tan aterrador. Sin embargo, las habilidades tales como alabar abiertamente a los demás, pero en realidad hablar mal de ellos era algo que se tomó el tiempo para dominar. Ella podría haber utilizado ese tiempo en otras cosas. No dije todo esto en voz alta, simplemente la insulté en mi corazón. Entonces Yuki Noshita rió, una risa tan suave que uno pudo haberla pasado por alto si no estaba prestando atención. Sin embargo, no es exactamente una mala idea. Yuki Noshita esbozó una sonrisa que irradiaba un aura victoriosa. De hecho, pasando al ataque era más del estilo de Yuki Noshita que ir a la defensiva. Si vamos a hacer eso, entonces hay algunas preparaciones que tenemos que hacer. Después de murmurar algunas palabras por sí misma, ella puso su mano en la boca, mirando profundamente en concentración. Estaba tan cerca de una sonrisa solo ahora, pero como lo era ahora, esta chica se veía realmente aterrador. Era bastante aterrador cuando ella se veía tan feliz tratando de pensar en una estrategia. Era aún más aterrador cuando ella podía entender completamente lo que yo quería hacer solo de esas 3 palabras. Es decir, todavía no parecía como si fuera la verdad para los demás que no habían entendido completamente en absoluto, y pareció en una pérdida de palabras por nuestra interacción. Ikigaya-kun, ¿podrías explicar tu idea? Al oír la pregunta de Meguri-senpai, la miré. Tenemos que tomar su festival deportivo como rehén también. Sagami me miró con una mezcla de desprecio y sorpresa. Esta chica me está molestando. Su manera de hablar, es decir, su forma de hablar. Sin embargo, ahora no era el momento para que actuara como un niño de escuela primaria. No podría decirle simplemente mi plan secreto a Meguri-senpai y Sagami como, ya no voy a decirlo porque si lo hiciera, estaría furiosa, pero también le haría realmente daño a ella. Si no me quieren escuchar, entonces no sigan hablando entre dientes entre ustedes a propósito delante de mí. Hombre, son las que hacen que los niños de primaria sean totalmente salvajes. Ya no era un estudiante de escuela primaria. Ahora, yo era un estudiante de preparatoria excepcional. Por lo tanto, como un estudiante de preparatoria, continué mis explicaciones de una manera descarada, rotonda. Para ser honesto, no me siento cómo explicárselo a Sagami de una manera sencilla. Para tomar distancia de ellos, y destruir el festival deportivo que esperan y desean. Si están de acuerdo con eso, entonces pueden seguir adelante y hacer lo que quieran. Sin embargo, se entendió.
No parecía que mi explicación llegara a cualquier persona en absoluto. No solo Sagami, sino que Meguri-senpai también pareció aturdida. Por cierto, Yuiga-ama también parecía estar aturdida. Meguri-senpai y Sagami se miraron entre sí, como si le preguntaran a la otra si había entendido lo que estaba hablando. Meguri-senpai parecía un tanto problemática, y Sagami tenía su orgullo impidiéndole preguntarme otra vez. En este momento, solo había una persona en quien podían confiar. Ah, sí, ¿qué quieres decir? Yuiga-ama tiró de mi ropa. Ah, no te veas tan tímida cuando tiras suavemente en mi ropa. Voy a turbarme. Por lo tanto, negué ligeramente con el cuerpo, y logré liberarme de la mano y continué explicando. Si esos tipos en secreto solicitan que Sagami renuncie, vamos a pedir que renuncien también. Si vamos a dejar que los números decidan al vencedor, solo tenemos que preparar un campo de batalla más grande. Si ellos van a tratar de ejercer su dominio absoluto, vamos a hacer lo mismo también. Si quieren lograr la victoria a través de un número superior, vamos a hacer lo mismo también. Una forma más directa para ponerlo sería ojo por ojo. Es así de simple. Con esta última línea que añadí, Yuiga-ama juntó sus manos en comprensión. Ya veo, entiendo. Es como. Debido a que las dos últimas palabras se deslizaban por su lengua, su voz se desvaneció gradualmente mientras ella era incapaz de continuar su frase. Pues bien, las palabras no eran capaces de transmitirlo así como las acciones podían. Intercambié unas palabras con Yukinosita, quien parecía haber completado sus procesos de pensamiento, y confirmamos nuestro siguiente movimiento. Después de una rápida confirmación de lo que íbamos a hacer, expliqué los planes al resto de lo que iba a ser ejecutado, así como las contramedidas. A pesar de que no había una necesidad de algún gran esfuerzo concertado por nosotros, todavía existía la necesidad de hacer algunos preparativos pequeños. Después de concluir mi explicación, Meguri-senpai suspiró y luego me miró. Ah, ¿qué? Teniendo su mirada en mí de esa manera, no pude evitar preguntar. Meguri-senpai sacudió la cabeza lentamente. No es nada realmente. Ikigaya-kun, realmente eres el peor. Entonces, una sonrisa traviesa se formó en sus labios. Parte 5. Cuando nos preparamos para la próxima reunión, otras cosas despertaron los preparativos necesarios. La totalidad del comité ya había caído en el caos. Si el comité ejecutivo no estaba de acuerdo, entonces el festival deportivo sería una imposibilidad. El tema de la reunión al día siguiente estaría centrado en los principales eventos. Había dos grandes problemas. La primera se relacionaba con los trajes del Chibasen. Había una necesidad de encontrar una manera de reducir el costo y la carga de trabajo. Había más o menos discutido sobre este tema con Saimokusa por mail. Después de la escuela, antes de que comenzara la reunión, tomé rápidamente acción. Si no era así, esa persona habría ido a casa. La noche llega rápido para los solitarios, o como dicen los otros, ligeros como la Shimakase. Uno de los eslogan de Shimakase, de Kankoye. Shimakase es un cazador construido en 1943. Al parecer, tenía la más alta evasión y velocidad entre los clase cazador en el juego. Con el fin de hablar con ella, empecé por mí mismo haciendo señas hacia su asiento. Ella acababa de terminar de empacar sus cosas, y estaba a punto de salir. Cada vez que ella con indiferencia dio un paso hacia adelante, el pelo azul fluía junto con sus movimientos. La diadema que tenía en la mano también fue hecha a mano. Al igual que siempre, ella parecía estar agotada físicamente. Ella estaba mirando a la puerta de la clase, sus ojos se estrecharon haciéndola parecer como si ella no estaba contenta con algo. A pesar de que me le había acercado sigilosamente sin hacer ruido, mi mente estaba en blanco en cuanto a la forma de hablar realmente con ella. ¿Qué? ¿Piensas que yo debería acercarme a ella con una voz alta? Ah. Tal vez, pero eso sería bruto. No la alcanzaría el nivel en el que solo pudiera decir casualmente, yo. Pero decir, UMMGIR estaba probablemente muy bien. Sin embargo, esto hizo que uno pareciera como que no se molestara en recordar el nombre del otro. Sin embargo,
llamarla directamente, Kawasaki era un tanto arriesgado también. Esto era así porque, yo no estaba muy seguro de si Kawasaki era de hecho su nombre. Además, Saki, también se puede leer como Saki. ¡Qué molestia! ¿Puede alguien ya darle a este kanji una lectura singular? Cuando yo estaba sumido en mis pensamientos, un humo se escapó desde mi boca. Debido a eso, Kawasaki se dio cuenta de mi presencia. Ya. Al verme, Kawasaki dejó escapar un gemido sorprendido pero corto, y dio unos pasos hacia atrás. Sus ojos eran redondos como si hubieran visto un ninja. Su expresión tenía las palabras, ninja. Porque hay un ninja aquí, escrito por todas partes. ¿No es pas un poco demasiado sorprendida? Kawasaki parecía estar avergonzada de su propia acción, y me miró con su cara puesta roja. ¿Qué pasa? Ah, nada. No puedo decir nada si me vas a mirar de esa manera. Ahora que lo pienso, esta persona era en realidad de bastante miedo. A pesar de que podría ser bastante una buena chica si vamos por su reacción en este momento. Cuando me convencí con tales pensamientos, busqué algo para decir. ¿Vas a regresar? Al oír mi pregunta, Kawasaki se mostró sorprendida. Entonces, se dio la vuelta y respondió en voz baja. Ese sí. ¿De verdad? Así es. Cuando ella me respondió, mientras jugueteaba con sobre su manguito, no me miró. Sin embargo, no se detuvo a medio camino por sí misma ni fue hacia afuera, pero siguió allí de pie en silencio. ¿Cómo debo seguir? Porque siento que no hay manera de continuar esta conversación. Cómo la gente normalmente conduce a la otra persona con el tema principal. Dado que normalmente no nos comunicamos, estoy atascada aquí en duda. ¿Qué pasa con este estado de ánimo? Continuando con el silencio no es una opción, por lo que dijo esas cosas sin sentido como vas a regresar. Y en serio. Ahora que lo pienso, era bastante desagradable. Kawasaki parecía ser más considerada conmigo, y me lanzó una mirada y habló. ¿Te tienes algo que preguntar? Ah, sí. ¿Tienes algo de tiempo libre después? Gracias a Dios Kawasaki me había preguntado si tenía algo que preguntar. Si no fuera así, yo nunca habría sido capaz de exponer mi petición tan fácilmente. Por último, pudimos entrar en el tema principal. Al oír mi pregunta, Kawasaki pensó un poco y luego giró la cara de nuevo. Entonces, ella respondió con una voz apenas audible. Sí, lo tengo. Oh, entonces eso es genial. Con todos sus compromisos de trabajo, de la escuela abandonada, y volver a casa, yo estaba un poco preocupado cómo iba a responder ya que parecía tan ocupada. Sin embargo, la siguiente petición para ella era un poco más simple. Sin embargo, debido a lo pesado que sería su responsabilidad, no pude usar un tono alegre para preguntarle tampoco. Quería preguntarle en un tono más sincero de lo habitual, por lo tanto tosí una vez antes de preguntar. La ropa, ¿me puedes ayudar a hacerla? Entonces, se sumió en un silencio muy largo. Se sentía como si el tiempo se había detenido por completo. La boca de Kawasaki estaba abierta. Ella parpadeó varias veces. Al cabo de unos segundos, parecía que por fin comprendió lo que estaba tratando de decir. Hacer. Tu ropa. ¿Qué está pasando? Ella parecía haber caído en un estado de confusión, y continuó agitando sus manos encima en una pérdida de qué hacer. Es que yo no lo dije lo suficientemente claro. Había querido explicar en detalle después de que ella había entendido lo que estaba diciendo. De todos modos, añadía lo que estaba diciendo antes. No, no es mi ropa. Es para uso en uno de los eventos del festival deportivo. No es necesario que sea por todos los eventos. Solo me podrías decir cómo hacerlo si quieres. Oh, el festival deportivo. Por un momento, pensé. Kawasaki suspiró profundamente. Parecía como si ahora hubiera revivido. Ahora que lo pienso, tú eres parte del comité o algo así, ¿verdad? Su look anterior de ansiedad se había ido, y fue reemplazado por su yo apático habitual. Lo había dicho con un tono de desinterés total. El comité en realidad se publicita.
Yo había pensado que aparte de los que ya estaban involucrados, nadie realmente lo sabría. ¿Sabes de ello también? Pregunté, y Kawasaki me respondió en un tono cansado. Lo he oído de Taisi. Parece que todo de mí venía desde Komachi. El poder de una hermana difundiendo información era realmente aterrador. Por otra parte, el hecho de que algo que debería haber estado entre hermano y hermana podría llegar a alguien como los hermanos Kawasaki también daba miedo. ¿Por qué tiene que hablarle de este tipo de aburrido tema a los demás? Como era de esperar de una brocón. Me estremecí mientras lo decía. Kawasaki, quien había estado mirando lejos de mí, de repente se giró y me miró. Voy a golpearte. Lo siento. Ante este bajo tono y su afilada llamarada todavía furiosa, yo no podía dejar de pedir disculpas inmediatamente. Era realmente aterrador cómo esta persona llegó a ser tan seria cuando se trataba de temas en relación con su hermano. El punto es que su mirada de brocón era realmente aterradora. Kawasaki se encogió de hombros con sorpresa, y con un movimiento de su mano, apartó el cabello que había caído sobre sus hombros. Comité, no pensé que harías ese tipo de cosas molestas. Es una actividad del club. Oh. Suspiré mientras le respondí y Kawasaki dio una respuesta evasiva a cambio. Entonces, todas las conversaciones cesaron. Como si no pudiera soportar el silencio, comenzó a espaciar alrededor con su pelo sin descanso. Entonces, mientras miraba su dedo, ella continuó hablando con su voz cansada normal. Solo eso. No hay otros. No le di muchas vueltas y contesté inmediatamente. Al oír mi respuesta, cerró los ojos por un tiempo. ¿Con qué es así? Su respuesta sonó aún más mediocre que antes. Sin embargo, yo tenía una especie de curiosidad de por qué ella me hacía una pregunta como tal. ¿Por qué lo preguntas? No, no es nada. Simplemente no lo entiendo. Eso era natural. No había manera de que uno podría entender a los demás. Kawasaki, quien reconocía correctamente esto, tenía el derecho de hacer comentarios al respecto. Lo más importante es que, habrían problemas una vez que los demás entendieran. No podía aceptar la preocupación y la comprensión de otros cuando nadie sabía la respuesta. En primer lugar, yo no había pedido la comprensión o respuestas a todos los demás. Al darme cuenta de que Kawasaki estaba usando algunas preguntas muy extrañas para cambiar el tema, traje a la fuerza de vuelta mi tema original de nuevo. Ah, por la ropa. Está bien. No hay mucho problema. No trabajo ahora de todos modos, así que estoy bastante libre. Esta vez, Kawasaki, respondió inmediatamente. ¿De verdad? Entonces, eso sería una gran ayuda. Ven a la sala de reuniones una hora desde ahora. Al oír mis palabras, Kawasaki abrió los ojos ampliamente por la sorpresa. Espera, hoy. Sí. Pensé que estabas libre. Eso es cierto, pero... lo que sea, lo entiendo. Kawasaki comenzó a reprimir su voz cada vez más agitada, suspiró, y de mala gana aceptó mi petición. Era demasiado pedirle un favor hoy de la nada. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo. Aunque lo siento mucho, espero que todavía puedas venir y ayudar. Lo siento, voy a darte las gracias la próxima vez. Yo no necesito eso. A pesar de que esta era una de las raras ocasiones en las que me había dicho algo tan sinceramente, Kawasaki giró la cara. Parte 6. Kawasaki dijo que iba a pasar algún tiempo a solas antes de venir, por lo que ella se separó de mí. Caminaba hacia la sala de reuniones listo para comenzar la reunión. Los miembros importantes de la reunión de hoy estaban casi todos ya reunidos allí. La presidenta, Sagami, Meguri-senpai, Yuki Noshita y Yuiga-ama, así como los miembros del consejo estudiantil. El tema de debate importante hoy en día sería elegir a los capitanes para el evento, Bota Oshi. Al respecto, el equipo blanco ya había decidido que Ayama sería el candidato más adecuado. Aunque todavía estaba la necesidad de negociar con él sobre esto, Ayama Hayato era una persona que siempre ayudaría a los necesitados. Él no se negaría a los que le pidieran un favor.
Prueba de ello se pudo encontrar durante ese tiempo cuando organizamos aquel encuentro de judo, el festival cultural, y esta vez también durante la persuasión de Sagami para ocupar el cargo de presidenta. Eso significa que el problema que se dejó es decidir al capitán del equipo rojo. Con respecto a este asunto, había una necesidad de obtener ayuda de esa persona. Introducción, Evina Hine, asesora de tiempo completo. Aro. Cuando hizo sus saludos a todo el mundo sin sentido, se paseó tranquilamente en la sala de reuniones. Hine, ya hallo. Yuigama agitó la mano en señal de saludo a la ligera, y Evina tomó una silla para sentarse. Meguri-senpai comenzó a hablarle con un tono de gratitud. Lo siento por llamarte especialmente aquí. Oh, no es nada. Vamos a decidir a los capitanes para el evento, vota o sí, hoy en día, ¿verdad? Evina le sonrió a Meguri-senpai mientras respondía. Entonces, la mirada de Yukinosita se desplazó a Evina y rápidamente entró en el tema principal. Sí. Todo el mundo está muy bien con Ayama Hayato como el capitán del equipo blanco, ¿cierto? Si ese es el caso, entonces nosotros le podemos enviar una solicitud formal. Cuando Yukinosita preguntó alrededor por la confirmación, Evina asintió con la cabeza. Oh, no es tan genial. Sin embargo, no estoy segura de si Ayama-kun va a querer ser el capitán. Ayama-kun no. Fue algo inesperado procedente de Sagami, ya que, Evina sonrió vagamente en respuesta. Sí. Bueno, creo que definitivamente lo hará. Sin embargo, todavía tenemos que pedirle formalmente. Si se trata de Ayama, sin duda lo hará. Al oír mis palabras, los ojos de Evina brillaron e inclinó su cuerpo hacia adelante. La boca se mantuvo succionando de forma continua la baba que salía desde su boca. Oye, tal confianza. No es lo que piensas. Con una mirada media disgustada, medio sorprendida, negué por completo sus palabras. Sí, definitivamente no es lo que ella piensa. Por el contrario, sería más exacto decir que era todo lo contrario. Sentí que Ayama Hayato era una de esas personas que querían resolver todo amigablemente. Probablemente por eso había aprendido esa misteriosa habilidad conocida como la zona. Es decir, él era una persona que evitaba problemas a toda costa. Es por eso que probablemente aceptaría. Sin embargo, no había necesidad de explicarle esto a Evina. Siempre había sentido que esos ojos chispeantes eran de miedo. Por lo tanto decidí simplemente repetir lo que le había dicho a Ayama la última vez, para poner fin a este tema. Dijo que iba a ayudar si necesitábamos ayuda. Es por eso que probablemente vendría. Al oír mis palabras, Yukinosita asintió con la cabeza. Parece que ya has llegado a comprometerte con ello. Hey, la forma en que lo pones lo hace sonar terrible serio. ¿Por qué me haces ser alguien que solo ha engañado a Ayama? Sin embargo, Yukinosita no me dio tiempo para corregirla y se movió con rapidez junto con el siguiente tema. Eso está fácilmente arreglado entonces. Yuigama-san, podrías ponerte en contacto con él ahora. De acuerdo. Con eso, rápidamente sacó su teléfono móvil y empezó a teclear un mensaje. Mientras tengamos esta línea, estaba más o menos escrito en piedra que Ayama se convertiría en el capitán del equipo blanco. Hasta este punto, todo era como yo esperaba. El problema era el otro capitán. Yukinosita dobló sus brazos una vez más, con los ojos mirando a la mesa. Sobre la mesa había una lista de nombres para los equipos blancos y rojos creados por el Consejo Estudiantil. Cuando examinó cuidadosamente la lista, murmuró, entonces, el que sería el candidato para el equipo rojo. Le lancé una breve mirada y respondió, bueno, porque vamos a estar frente a frente contra él, necesitamos a alguien que es como Ayama siendo el capitán. Este era un evento en el cual participaban todos los chicos de esta escuela. Era mejor tener al capitán como alguien que era famoso y quien todo el mundo quería ser. Ayama definitivamente encajaba muy bien en este papel. Encontrar a una segunda persona que fuera como esto sería muy difícil. Con un Evina comenzó a pensar, y entonces, con energía golpeó el aire y gritó, sí. Se cubrió sus gafas, y en el medio de ruidos respiratorios secundarios, comenzó a hablar.
Y Kitani-kun es muy equilibrado. Un equilibrio entre atacar y tomar. Ah. 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 Nada de eso. Me reí con sequedad en mi corazón. Vamos a ignorar a Evina por ahora. ¿Hay alguien que sea como Ayama? Yo no entendía realmente la situación en mi escuela. O mejor dicho, no tenía ningún interés en ella. Por lo tanto, miré a Yuiga-ama, quien parecía tener la mayor comprensión de este tipo de cosas. Con un ella comenzó a pensar. Alguien que se destaca, Touf. Creo que es más apropiado llamarlo desagradable a la vista. Un reproche rápido vino desde Yukinosita. Vaya, era muy dura. Aunque Touf pasaba el rato con personas que eran basura absoluta, no pensé que era realmente un mal tipo. Es decir, él se convirtió en mi chivo expiatorio. Forzado, sin embargo, no había manera de que Ayama y Touf estuvieran en el mismo nivel. Por otra parte, también estaba escrito en la lista que Touf estaba en el equipo blanco también. Maldita sea, supongo que no puedo usarlo después de todo. Otras personas del equipo rojo. A medida que continuaba desplazándome por la lista, descubrí un nombre familiar. Saimokusa Yoshiteru. Él se destaca, pero en una mala manera tal que probablemente no había nadie como él. Aparte de Saimokusa, había probablemente un único hombre superestrella que era así. De la serie, Todemax. Lucky Man. Él es un superhombre, pero no tiene capacidades reales además de ser llamativo. Sin embargo, había demasiadas cosas en las que Saimokusa era deficiente en comparación con Ayama. El sentido común era más importante. Por lo tanto, Saimokusa fue eliminado. Si pudiera, me gustaría también querer eliminarlo de mis recuerdos. Continué explorando a través de la lista, al no haber podido encontrar un candidato idóneo. Sagami, quien también estaba mirando a la lista, habló, Senpai. Podemos obtener a uno de tercer años para ser el capitán. Al escuchar su pregunta, Meguri Senpai sacudió ligeramente la cabeza. No lo creo, los estudiantes de mi año son todos muy dócil. No es nada fácil encontrar a alguien como Ayama. Si consideramos las cualidades sobresalientes de Ayama, que era ciertamente creíble. Desde sus hermosas características, buena personalidad, capacidad atlética y popularidad, hizo que uno se preguntara cómo en la Tierra podría alguien como él, incluso existir en este mundo. Ayama era probablemente uno de los tipos que aparecía una vez cada 10 años. Él es un talento excepcional, a diferencia de los Boucho Ulanubo que se producen cada año. Incluso si tuviéramos que pasar por alto la existencia de Ayama, no se pueden despedir los puntos fuertes de sus capacidades. Si los de Teke año no tenían a alguien así, entonces solo podíamos darle la esperanza a los de primer año. Pero en realidad no eran bien conocidos en la escuela tampoco, por lo que solo podíamos eliminarlos de nuestra lista de posibles opciones. Cuando murmuré para mí mismo si realmente no había planes más viables, Yuiga-ama aplaudió de repente sus manos, aparentemente habiendo pensado en algo. Ayama es el capitán del club de fútbol, ¿cierto? ¿Por qué no tomamos al capitán de algún club del equipo rojo? De esta manera, se convertirá en algo así como un cara a cara entre dos capitanes. ¿No sería más emocionante de esa manera? Cara a cara entre dos capitanes. Mientras uno tenga un cierto concepto en mente, entonces funcionaría bien para elegir a alguien que originalmente no estaba en condiciones realmente para ese papel. Vamos a utilizar los títulos de las personas para encontrar un candidato adecuado ahora, como se esperaba de Yuiga-ama. Parece que ella no era más que una perra después de todo. Parecía que ella también era buena en idear planes para su propia diversión, o para animar las cosas. Yukinosita asintió con la cabeza en admiración y cogió una pluma. Eso suena bien. Los capitanes que están en el equipo rojo son el de atletismo, tenis de mesa y tenis. Cuando Meguri-senpai asintió con la cabeza, ella comenzó a señalar los nombres de los datos escritos en la columna de observaciones. Alguien entre esta gente que es como Ayama. Cuando Sagami murmuró para sí misma, continuó mirando a través de la lista. Ella también estaba buscando un nombre adecuado. En poco tiempo,
Yuiga-ama comenzó a hablar. Ah, Saika-chan está en el equipo rojo también. Totsuka. Empecé a temblar incontrolablemente al oír ese nombre. Haciendo caso omiso de mi reacción, Evina expresó su apoyo también. Ah, ya veo. Totsuka-san fue una vez la pareja de Ayama durante el festival cultural. No creo que sea un mal acoplamiento. ¿De qué acoplamiento estás hablando? Me opongo a eso en su totalidad. No, Totsuka es un no. Apenas pude decir todo eso en voz recogida. Yuiga-ama no pareció entender. ¿Por qué no? Aún hay una necesidad de motivo. Me da escalofríos pensar cómo Totsuka se convertiría en el blanco de tantos chicos. Hoy, ¿cómo decidieron estas agrupaciones de todos modos? El sombrero seleccionador. ¿Qué pasa si Totsuka se mete en cualquier tipo de peligro? No me digas que todo se resolverá si uno grita Gryffindor. Creo que no hace falta explicar la parodia, XD, sin embargo, será muy bruto si digo todo eso en voz alta. Tal vez podrías decir que, el hecho de que incluso pensé en esto significaba que ya había perdido. Por lo tanto, tengo que pensar en otra razón. Ese solo piensa en ello un poco. ¿Qué pasa si Totsuka se hace daño? El club de tenis es bastante débil físicamente. Si Totsuka se lesiona durante este evento Botaoshi y no puede asistir a las actividades del club, como consecuencia, no tendría más remedio que unirse al club de tenis para asumir la responsabilidad. Hey, espera, eso no suena tan mal. En lugar de solo amor quinceañero, el enamoramiento era una posibilidad que podría surgir. Ah, no hay manera. De ninguna manera, ¿verdad? A medida que estas partes y piezas nadaban en mi cabeza, Meguri-senpai me miraba con una sonrisa irónica. Ikigaya-kun, cuando lo pones de esa manera, suena como si estás haciendo la misma excusa que todos ellos. Cierto, lo es. Acabo actuando en mis emociones. Aunque por lo general soy tranquilo y sereno, mis habilidades de pensamiento caen equivalentes a las de Haruka y Yuko siempre que se trata de Totsuka. Totsuka era un tipo de miedo. Sin embargo, los argumentos basados en las emociones por sí solo nunca tendrían ninguna lógica en ello. Ni siquiera un tercio del mismo alcanzaría a los otros. Eso es lo que el servicio de urgencias de Rura Unikenshin dijo de todas formas. En otras palabras, llegaría a la otra parte, siempre y cuando tuvieras 3 veces el amor. Ah, eso es tan lógico. Soy un genio. Idiota. Al reflexionar sobre mis acciones, Yuiga-ama habló en un tono sin habla. Te preocupas demasiado. Totsuka-chan es un chico. Además, con el fin de evitar que algo así suceda, estamos llevando a cabo unas normas más estrictas, con el fin de mejorar la seguridad de todos. Lo que Yuki Noshita dijo era correcto. Sin embargo, había una posibilidad de que pudiera haber alguien que incumpliera las normas. Todavía estoy preocupado. No siéndome posible suprimir más mis emociones, pronuncié contra mi voluntad. Sin embargo, no se garantiza. Ikigaya-kun. En serio. Meguri-senpai infló sus mejillas y me regañó. De alguna manera, tenía una sensación más agradable para ello. Cuando yo estaba calmado por el efecto Meguri. De Meguri-senpai, efecto primario, curación y relajación, así como una aficionada One-san, Evina-san dijo algo que selló el trato por mí. El capitán es alguien que está protegido por todos en el grupo. No hay necesidad de estar tan preocupado, ¿verdad? Proteger. Proteger a Totsuka. Soy el caballero de Totsuka. Ya veo. No está mal. De esta manera, está totalmente bien. Entonces, vamos a hacerlo. Quiero darle a esta idea un me gusta, eso es cierto. Yuki Noshita reconoció este punto un poco a regañadientes, y mientras arreglaba el fajo de papeles, comenzó a hacer sus conclusiones. Entonces vamos a hacerle una solicitud a Totsuka-kun. Lo apoyo. Yuiga-ama sin problemas dio su apoyo. Los demás no parecían oponerse a ella tampoco. Un aplauso incluso se escuchó. En medio de sus palmas, pude escuchar el sonido de la puerta siendo llamada. Parecía que Kawasaki había llegado en el tiempo programado.
Lo que seguía en el orden del día sería decidir sobre la forma en que íbamos a ir sobre la fabricación de los trajes para el Chibasen con lugar fuera de las ideas de Kawasaki. Entonces más o menos acabaríamos con los principales eventos. Al igual que esto, los preparativos estarían completos. Entonces, sería el momento para nuestra venganza.